Hola, ¿qué tal amigos? Estoy nuevamente con ustedes. Muy contento de que me reciban por allá, en su casita o en donde se encuentren. Yo soy Balam. El día de hoy les voy a contar algo que me ocurrió hace alrededor de 20 años. ¿Sí? Eh, me invitaron a trabajar a la ciudad de León, León, Guanajuato. Para los que no viven en México, no conocen México, el León es la capital industrial, es la capital donde se produce el calzado y de piel y cantidad de artículos de piel de magnífica calidad. Muy bien, me invitaron a trabajar entonces a León, Guanajuato. Y obviamente pues ya me tenían pacientes. Y cuando yo me llevaron del aeropuerto, me llevan a una casa y esa casa estaba en un barrio que se dedica en la mayoría de las casas, existen talleres para la producción de calzado. Entonces, entro a esa casa, ¿verdad? Y me presentan a una señora que es la dueña de la casa, ¿sí? Y me la presenta una señora muy agradable. Lo primero yo que después de que ya me la presentan le digo, oiga, esta casa está muy infestada. Y la señora así como, le digo, sí, hay muchas presencias aquí. Y la señora me veía así como con sorpresa y con mucho interés. Y, y le digo, y lo que más me llama la atención es que aquí hay muchos espíritus, pero son espíritus de no nacidos. Me di cuenta que su sorpresa iba en aumento y la mía también, ¿sí? Entonces, él me dice, acompáñame. Y todavía era por la tarde y me lleva hasta el fondo de la casa. Una casa con mucho fondo, alrededor de 40, 50 metros de fondo, de lo que daba a la frente, al frente de la calle eran alrededor de entre 15 y 17 metros. Una casa muy grande, muy antigua, de techos muy altos, ¿sí? Las habitaciones tenían alrededor de 5 por 5 metros. Entonces me lleva hasta el fondo y me dice, mire, esa barda es nueva, tiene como 5 años. Y efectivamente había una barda, ¿verdad?, que no correspondía a la construcción antigua, ¿verdad? Era una barda de tabique rojo. Y todo lo demás, pues para abajo era la construcción antigua, era como de sillar, ¿sí? Entonces me dice, mire, esa barda es nueva y tiene como 5 años y después de esa barda, o sea, al otro lado de la barda, hay un convento. Ah, caray, como que ya empieza a agarrar forma esto. Después me trajo de regreso y pasamos por una habitación y me dice, mire, aquí dormía uno de mis hijos, pero ya no quiere estar aquí porque lo asustan. Dije, ¿cómo es que lo asustan? Dice, sí, dice que está acostado, está dormido él y siente como que de repente, como algo que le pasa por encima, así, ¿no? Y entonces dice que ya no quiere dormir aquí porque no está tranquilo, no duerme tranquilo. Y ya se fue a vivir a otra parte. Bueno, las cosas de, iban cada vez me iba llamando más la atención la situación, ¿verdad? Por el dicho de la señora, por lo que yo sentía. Y, y bueno, pues entonces le dije a la señora, oiga, ¿me permite usted trabajar aquí en este lugar? Me dijo, sí. Entonces le pedí yo que me trajeran harina de trigo. Y me trajeron harina de trigo y entonces yo la fui espolvoreando en el piso. Y bueno, después regresó un hijo que era el que me había recogido y se había tenido que ir, regresó en la noche
y estuvimos platicando hasta muy tarde, la señora, ese hijo y mi persona. Entonces ya llegó el tiempo, el momento, y pues, a dormir, me llevaron a otra casa. Al día siguiente, muy temprano me hablan, ¿sí? Muy temprano me hablan y me dicen, oiga, doctor, este, eh, dice la señora que vaya para allá, para que vaya para su casa. Y bueno, ¿por qué tanta prisa, no? O sea, era muy temprano, no era lo que habíamos acordado que yo iba a empezar a trabajar con los pacientes. Y bueno, pues ahí voy, ¿no? Y entonces cuando llego, dice la señora, ay, doctor, me da mucha pena, dice, pero si no aguanté la curiosidad. ¿De qué se trata? Las puertas de esa habitación eran unas puertas como las de la puerta de entrada a la calle, es decir, de la calle hacia adentro de la casa, eran puertas muy anchas, ¿sí? De madera, muy macizas, muy pesadas, muy altas las puertas también, ¿sí? Y ya no servían las chapas, que eran unas chapas grandototas también, que me imagino que las llaves pues eran igual de enormes, y entonces tenían dos armellas de los lados y les atravesaban una cadena y les ponían un candado, ¿no? Y entonces me dice la señora, bueno, pero ¿qué hay? O que dice, no, pues abra, vea usted. Y bueno, pues yo quito la cadena y veo, abro las puertas, y ay, caray, ¿no? Que me voy llevando una gran sorpresa. Y pues yo veía el piso, había una cantidad enorme de huellas, ¿sí? Pequeñitas, de pies, pero eran unas huellitas chiquititas, de pies desnudos, porque tenían sus deditos, y los deditos quedaban así, las huellas quedaban con sus deditos en la harina que yo había espolvoreado. Pero era una cantidad tan grande, ¿sí? Y de un lado para otro, en todas direcciones, que parecía como si hubiera habido baile en esa habitación. Yo estaba muy sorprendido, tan sorprendido como la señora. Entonces, eh, yo no llevaba material y me consiguieron una cámara fotográfica y me consiguieron una cámara de video. Estuve sacando fotografías y estuve tomando video y fui describiendo lo que yo había hecho y lo que iba encontrando. Y para ese momento como que ya se había corrido la voz en el barrio y pues ya había pues un número de gentes ahí que eran alrededor de 15 gentes quizá las que se encontraban ahí, entre gentes de la familia, trabajadores de su taller de calzado, ¿verdad? En fin. Y bueno, después de eso ya volvimos a cerrar la puerta, me dijeron que ya estaba el almuerzo, fuimos a almorzar, y bueno, apenas alcanzaba el tiempo, vinieron por mí y me llevaron a la casa en donde yo iba a consultar. Y así empezó la consulta, empecé a trabajar ahí. León está en un territorio en donde se desarrolló la guerra cristera. La guerra cristera en México fue la insurrección de católicos, ¿verdad?, que luchaban para que no se prohibiera la libertad de culto en México. Esto fue en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Entonces, estaba yo consultando y les pedía, les encargué que me dieran el material. Yo había pagado tanto el rollo de la cámara fotográfica como los cassettes en donde quedó grabada las cassettes de la cámara de video. Y bueno, se habían llevado las cámaras, se las habían llevado al dueño. Entonces, al día siguiente otra vez a trabajar, al otro día a trabajar, y bueno,
llegó el momento de que ya pasaron los días que yo tenía comprometidos ahí y pues yo les pedí el material. Yo ya me tenía que ir a México y el material no llegaba. Y el material nunca llegó. Eh, me lo robaron. Me robaron el material, me lo escamotearon. Y yo le preguntaba a la señora y la señora me decía, es que quedaron de traérmelo, pero no me lo han traído y nunca llegó el material. Eh, en este caso, yo creo que no podemos más que ustedes que se encuentran allá y yo que me encuentro de este lado, pues yo creo que sería ingenuo no pensar que las huellas de esos que iban a ser bebés y cuya evolución o cuyo nacimiento su desarrollo antes de nacer fue interrumpido, pues venían obviamente del convento. Una, ¿sí? Otra, el material nunca lo pude rescatar, me lo robaron. Con las personas que estaban ahí y el hecho de que se hayan llevado las cámaras y la idiosincrasia de la gente, de mucha de la gente de ahí, pues que son muy católicos. Pues lo que yo creo que se puede pensar también es que quisieron cubrir esas evidencias para que no se supiera lo que ocurría allá en el convento. ¿Sí? Así fue como desapareció ese material tan valioso. Y otra cosa que llama la atención es que ese material nunca fue explotado. Entonces, si nunca fue explotado, obviamente que esto fue producto de una censura. ¿Sí? Pues no hay otra explicación. Yo creo que lo más fácil que podemos pensar es lo siguiente. Primero, las huellas eran de óvitos, es decir, de productos que no alcanzaron a nacer y que fueron embarazos interrumpidos y que venían de al lado del convento. Dos, que me censuraron el material y me lo robaron. Señores, el sol no se tapa con un dedo. Yo soy Balaam. Dios nos bendice. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias.